haciendo pruebas de un teorema. Ahorita vamos ya a comenzar con el tema del uso de las propiedades de suma y resta de iguales. Las propiedades de los números que ustedes están observando en este caso aquí son repasos de álgebra prácticamente. Estas propiedades se usan en pruebas que contienen longitudes de segmentos o medidas de ángulos. Vamos a ver algunos teoremas para poder observar y hacer las pruebas posteriores a estas. Pero miremos en álgebra. Dice la suma de iguales. Si A es igual a B y C es igual a D, entonces A más C va a ser igual a B más C, porque estamos diciendo que C y D son iguales. Entonces esto se cumpliría, que A más C sería igual a B más D. Ahora, en el caso de las restas iguales, si A es igual a B y C es igual a D, siempre y cuando el valor de A sea mayor que C, que eso es algo importante señalarlo, entonces si yo resto A menos C, va a ser lo mismo que restar B menos D. A esto se le llama resta de iguales. Y la multiplicación, aquí si tenemos si A es igual a B y C es igual a D, entonces A por C es lo mismo que B por D. Y tendríamos algo que conoceríamos como el principio de la sustitución. Si A y B son iguales, entonces A puede sustituirse por B en cualquier ecuación o desigualdad. Entonces esto es importante para tenerlo presente en lo que vamos a trabajar en este momento. Esto se va a trabajar, van a ser iguales en el caso de cómo se llama, de trabajar la prueba de teoremas y hacer uso de estas situaciones donde vamos a utilizar estas propiedades. Entonces, por favor que se les vayan quedando estos términos que son importantes. Si quieren, pueden tomar una captura para que así nos vaya sirviendo para verlo en esta parte. Vamos a partir de un teorema, el teorema de suma de ángulos iguales. Aquí dice que si nosotros tenemos la medida del ángulo APB, y esta es la misma medida que del ángulo DQE, que tenemos aquí, vamos a colocarlo con colorcitos para que ustedes lo miren mejor. Vamos a ver, permítame un momentito. Bueno, entonces nos está diciendo el ángulo APB, este que tenemos aquí, es igual al ángulo de QE, que es este ángulo que nosotros tenemos acá. Estaríamos diciendo que estos son de igual medida. Y también que el ángulo, que lo voy a colocar con color verde, BPC, o sea, este que tenemos acá, ya formación con este mismo, es de igual medida que el EQF. Este que tenemos aquí con este que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos prácticamente que la semirrecta PA y la semirrecta PC y la semirrecta QE está entre la semirrecta QD y la semirrecta QF. Y por lo tanto, la medida del ángulo APC es igual a la medida del ángulo DQF. Bueno, eso sería prácticamente lo que nos está diciendo el teorema. Entonces vamos a escribir esto en términos de prueba. Tendríamos dado, lo que nos están dando en este caso sería la medida del ángulo APB es igual a la medida del ángulo DQE. También otra cosa que nos están diciendo es que la medida del ángulo DPC es igual a la medida del ángulo EQF. Vamos a ver, EQF.
Entonces, lo que nos pedirían en este caso es que probemos que la medida del ángulo APC es igual a la medida del ángulo DQF. Entonces, ¿cómo comenzaríamos en este caso? Vamos a ver, en esta situación, nosotros tenemos que partir siempre con el que nosotros podamos utilizar el razonamiento de las afirmaciones para justificar cada proceso que nosotros hemos llevado a cabo. Entonces vamos a comenzar con las afirmaciones y aquí vamos a ir colocando la razón. La primera afirmación es que la medida del ángulo, voy a utilizar dos, no voy a ir por las líneas porque no me va a quedar espacio aquí, pero la medida del ángulo APB es igual a la medida del ángulo DQE. ¿Cuál sería la razón de esto? Y también de esta otra. ¿Cuál sería la razón de estos dos? El razonamiento de estas dos. A ver. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la razón de esto? Esto es porque no lo dieron, es dado. No lo dieron acá, está dado. Eso no lo dieron. Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, nosotros podemos ir pensando en otros aspectos que nos puedan servir acá. Y noten algo que nosotros podemos observar aquí. Si esto es igual a este y este es igual a este, entonces la medida del ángulo APB más la medida del ángulo BPC es igual a la medida del ángulo DQE más la medida del ángulo EQF. A ver, ¿cuál sería el razonamiento de esto? Lo acabamos de apuntar. Yo le dije, tome una captura. ¿Cuál sería el razonamiento de esto? La propiedad de la suma, Lic. Así es, propiedad de la suma. De suma de iguales. Vamos a ver, ¿qué más podríamos observar a través de esto? Miremos en un aspecto más. ¿Qué más podríamos pensar en esta situación? Por ejemplo, la medida del ángulo APB, esta medida del ángulo APB, más la medida del ángulo, permítame que otra vez está afectándome esto, la medida del ángulo BPC, es este que tenemos aquí, miren, este que está en color verde, sería igual, ¿a qué sería igual esto? A ver, a la medida del ángulo, a la medida del ángulo APB y la medida del ángulo BPC es igual a la medida del ángulo APC. ¿Qué podríamos utilizar como justificación de esto? ¿Que son complementarios? No serían complementarios porque no estamos diciendo que la suma de los ángulos da 90 grados. Entonces no serían complementarios.
Entonces, lo que sí podríamos decir es acá una definición de entre, porque como aquí tenemos ángulos entre ángulos, entre para semirrectas. Eso sí lo podemos decir acá. Esa sería la definición de entre. Y lo mismo podríamos decir en el caso de este, ¿verdad? La medida del ángulo de QE más la medida del ángulo EQF es igual a la medida del ángulo DQF. ¿Y a qué sería igual esto? El razonamiento, perdón. Sería igual en definición entre par de semirrectas. Exacto. Y con esto que tenemos aquí, nosotros podemos utilizar algo para poder decir, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces nosotros podemos justificar que esta medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. A ver, ¿cómo podríamos justificar esto? Miren, si A es igual a B, entonces A puede sustituirse por B en cualquier ecuación de desigualdad. ¿Cómo se llamaría esto? Principio de sustitución. Entonces, miren, pues, por eso les he comentado de que es importante que nosotros tengamos la concepción de las definiciones y de propiedades, que eso nos va a servir para justificar. Entonces, es importantísimo. En esta parte de demostraciones, en pruebas de teoremas, es importante que tengamos esta concepción. Y la semana pasada les estaba hablando acerca y ustedes van a ver algo de algo muy similar de lo que hemos estado trabajando, solo que dése cuenta que con lo que nosotros hemos estado trabajando son con pruebas de teoremas, pero voy a hacer un espacio entre estos. Un amigo que trabaja conmigo, que lo conozco, es un amigo ya de años, estudiamos juntos en la universidad, pero me mandó un problema y yo cuando lo vi me llamó la atención y me dijo, mira, es que este es un problema de una olimpiada, entonces me pareció interesante para que ustedes lo analicen. Entonces yo quisiera que con el tipo de razonamiento que nosotros vayamos teniendo, entonces ustedes observen, porque él me lo envió cabal cuando estaba dándoles clases a ustedes la semana pasada, pues estaba dando clases sí, estaba comenzando a dar clases con ustedes. Y es miren, lo vamos a copiar y quiero que ustedes analicen esta situación. Solo que aquí estamos hablando ya de medidas, nos están dando medidas. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros estamos trabajando y lo que se está presentando en esto? Es que aquí se está trabajando con medidas, pues. Es la única diferencia, porque de ahí sigue siendo el mismo esquema. Entonces, aquí hay personas que todavía no han ingresado. Dick, disculpe, solo usted pudiera regresar a la hojita donde están los principios para tomarle una foto. Claro, ahorita lo voy a agregar, dame un chancecito. Gracias. Vamos a ver, ¿dónde está? Galería. No era aquí. Vamos a ver, archivo. Archivo sería. Y yo creo que lo guardé en escritorio. Sí, aquí está. Bueno, quiero que lo observen, analicen, razonen. Esta es de una olimpiada, no sé de qué grado, me imagino que sería de olimpiada de ciencias de bachillerato, no pregunté realmente, pero quiero que lo analicen, por favor. Y quiero escuchar algunos resultados y algunas posturas, si es que alguno lo tuviera. Fíjense que yo realmente cuando lo vi,
no le vi tanta dificultad por algunas situaciones que se miran acá, puede tender a confundirse por la forma en que están hechos los triángulos, pero eso no tiene que ser una determinante para no poder tener esa solución. Entonces, a ver, ¿alguien que tiene una idea para resolver este problema? Yo cuando abrí el archivo, si ustedes se dan cuenta, había enviado, había puesto la respuesta. Yo espero que no la hayan visto, pues. Pero, a ver, díganme ustedes, alguien que pueda ver cuál sería la respuesta en esto. Realmente, inclusive, acá nosotros podemos ir viendo algunas situaciones, podemos ir viendo el razonamiento. Nos están diciendo que el ángulo A es de 20 grados, que el ángulo AFG es, bueno, aquí tendría que ser congruente, porque no nos está hablando de medida, al ángulo AGF. Esto no lo dieron, eso está dado. Esa sería la justificación que está dada. Pero si nosotros miramos aquí, el ángulo de 20 grados está aquí. Ahora miremos, ¿dónde estaría este ángulo? AFG. AFG estaría acá. ¿Y el otro? AGF. AGF estaría acá, miren. Y nos están diciendo que estos son iguales, son congruentes. Por lo tanto, yo puedo decir que los 20 grados, el ángulo de A, tal vez aquí lo que hizo falta el término, creo que eso es lo que hace falta, porque aquí tendría que ser de esta manera, la medida es igual a la medida. Entonces, aquí el ángulo A más el ángulo AFG más la medida del ángulo AGF, ¿a qué sería igual esto? A ver. A 180. A 180 grados. Esto significa que si el ángulo A es de 20 y estamos diciendo que estos dos son iguales, entonces, ¿a qué sería igual estas dos cantidades? A 80 grados cada uno. A 80 grados cada uno. Bueno, entonces ya tenemos que la medida del ángulo AFG es de 80 grados y la medida del ángulo AFG sería también de 80 grados. Ahora miren pues, observen esta parte. Si esto es 80 grados, si esto es 80 grados con lo que acabamos de observar, permítanme que otra vez que está queriendo ponerse con berrinches. Si esta medida es así, entonces yo podría encontrar de otra manera otros ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, Opuestos por el vértice. ¿Cómo? Opuestos por un vértice. Por opuestos por el vértice, efectivamente. Por opuestos por el vértice podría tener aquí que esto sería 80. ¿Y cuánto sería esto entonces? 100. 100. 100. Bueno, miremos otra cosa más que podríamos hacer aquí. También este sería 80. ¿Y cuánto sería esto? 100, ¿verdad? ¿Qué más podríamos analizar aquí? A ver.
Miren, pues, solamente con el primero que yo hice, puedo encontrar la respuesta. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo un triángulo, si lo miramos de acá, para acá, de acá, para acá, y de acá, para acá. Aquí tengo un triángulo, ¿sí o no? Y ya tengo la medida que este es de 100. Entonces, ¿cuánto me quedaría la suma de la medida de B más la medida de D? 80. 80 grados. Eso sería. ¿Ya? ¿Notan que no está tan complicado? Y eso es de una olimpiada. No pregunté realmente de qué olimpiada es. Pero vuelvo a repetir, si se dan cuenta, es ir describiendo cómo llegamos a este resultado. Solamente que aquí nosotros no estamos justificando porque estamos trabajando ya con medidas, ¿verdad? Pero podemos utilizar la justificación para poder observar acá. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la definición de suma de ángulos de un triángulo. Podríamos utilizar aquí también propiedades de las propiedades que hemos estado señalando partiendo de esta situación. Eso podríamos ir justificando también. O sea, la justificación puede ir ayudándonos en la construcción, pero yo quería que ustedes observaran que realmente ya la aplicación viene siendo más sencilla al tener ya concepciones de razonamiento. Si usted razona, ya el resolver una aplicación se convierte más sencillo. No sé si miran ustedes esto complejo. Y no sé si me escuchan. ¿Miran esto con complejidad? No, licenciados. Ah, muy bien. O sea que sí lo miran sencillo. Yo lo vi también sencillo. Al momento de que terminé, lo vi sencillo, pero vuelvo a repetir. Esto es porque ya se tiene un nivel aceptable de razonamiento, de concepciones, de definiciones. Nosotros ya podemos asegurar algo porque ya sabemos, ya podemos definir a partir de algo específico. Entonces, por eso es de que es importante el razonamiento. Vuelvo a repetir. Muy bien. Miremos, pues. El teorema 4.4 dice, la resta de segmentos iguales. Si A es igual a C, bueno, yo creo que aquí hay algo que vamos a tener que agregar. Si el segmento AC es igual al segmento DF y el segmento BC es igual al segmento EF, entonces B está entre A y C y E está entre D y F. Entonces, A y E, el segmento A y B es igual al segmento D y E. Eso sería prácticamente lo que nos estaba dando este teorema. Bueno, miremos qué sería lo que me están dando. A ver, necesito que vayamos a partiendo de este teorema, razonando. ¿Qué es lo que me están dando? ¿Qué es lo que me están diciendo? A ver. Que AC es igual a DF. Que el segmento AC es igual al segmento DF. Ajá. Que el segmento BC es igual al segmento EF. El segmento BC es igual al segmento EF. ¿Y qué es lo que me piden ahora que pruebe? El entonces, la Y el conclusión. segmento AB es igual al segmento DE. Así es, muy bien. Entonces venimos acá y vamos a ir razonando. Por favor, aquí es donde yo necesito sus conceptos. Necesito que vayamos juntos, por favor. Tenemos que AC es igual a DF, los segmentos de estos, y que el segmento BC es igual al segmento EF. ¿Por qué?
Eso es dado. Es dado. En ambos casos. Vamos a ver. ¿Qué más podemos analizar? Podemos analizar mirando la figura, por favor. Estamos diciendo que el segmento AC es igual que el segmento, tal vez aquí no se mira el D, al segmento DF. Y que el segmento BC es igual al segmento BF. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces ahora lo que me dicen es que pruebe que el segmento AB es igual al segmento AE. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí para poder ir construyendo esto? Bueno, podemos decir que el segmento AC está compuesto por dos segmentos. Este segmento AC está compuesto por dos segmentos. ¿Por cuál? Por el segmento AB más el segmento ¿qué? BC. BC. Sí. Ajá. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Esta sería una definición. Definición de entre, en este caso, no serían semirrectas, sino serían puntos, ¿verdad? Para puntos. Esa sería la justificación. Ahora miremos, el segmento de F es igual al segmento DE más el segmento EF. ¿Cuál sería la justificación? Igualmente, Definición. de entre par puntos. Muy bien, excelente. Ahora miremos, pues ya tenemos esto, podemos ir justificando y vamos a ir colocándole números a los pasos para que así no nos perdamos. Miremos acá. Miremos estos conceptos, eso nos va a ayudar bastante. Si tenemos que A es igual a DF y B y C es igual a EF, entonces yo puedo decir que AC, el segmento AC más BC, es igual ¿a qué? Al segmento de E. Vamos a ver, permítame, vamos a borrar aquí. Solo para ir justificando lo mejor. El segmento AB, este segmento que tenemos aquí, más el segmento BC, que es este que tenemos aquí, va a ser igual a ¿qué? A este segmento DE más EF. más EF. A ver, ¿qué nos ayuda a justificar esto? Ay, perdón, alguien me había pedido para tomarle foto a esto, disculpe. Puede tomar captura, me avisa cuando ya. Listo, Nick, gracias. Perdone, se me había olvidado. Ahora sí, ¿qué podemos utilizar para esto? Sustitución. Sustitución, exactamente, el principio de sustitución. Muy bien. Miremos entonces acá, podemos ir analizando otras situaciones más. Miren que estamos haciendo construcciones. Aquí no tenemos medidas, a diferencia del problema de Olimpiada que les estaba comentando. Entonces, miremos qué podemos hacer en este caso. ¿Qué pasaría si yo a B más BC, a esto, le voy a restar BC? ¿Qué me daría en este caso? Esto sería igual a DE más EF menos EF. ¿Cómo podemos justificar esto? Resta de iguales. Resta de iguales, así es, principio
o propiedad de resta de iguales. Pero esto lo estamos construyendo para que nos sirva. Miremos, pues, hagámoslo por aparte, porque podemos utilizar eso de separarlos. AB menos BC menos BEC. ¿A qué sería igual esto? A ver, solamente esta operación que tenemos acá. Utilicemos parte algebraica. AB. A AB. ¿Cómo lo justificamos? Esta sería propiedad de álgebra. Utilizamos álgebra. Y miremos ahora aquí. Si tenemos DE más EF menos EF, ¿a qué sería igual? ADE. De A DE, así es. ¿Qué podemos hacer para justificar? Nuevamente propiedad de propiedad de álgebra. álgebra. Excelente. Bueno, entonces con estas ideas, yo ya puedo decir que AB, el segmento AB es igual al segmento DE. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me ayuda a justificar? A ver. ¿Qué me ayuda a justificar esto? Resta de segmentos iguales, Lick. No, porque no estamos restando aquí en el resultado. O sea, aquí ya estamos Principio de tomando. sustitución. Exactamente, aquí ya es una sustitución. Estamos utilizando propiedad de sustitución. Estamos sustituyendo. Muy bien, excelente. Pues solo voy a poner aquí afirmaciones y razones para que no vayan a confundir con simbología estos términos. ¿Alguna duda? Por favor, me pregunten. La idea es que vaya quedando todo esto claro. Lick, disculpe, en la última parte no se colocan los puntos que apoyan la conclusión. ¿En dónde? ¿En O dónde? en la 9 no se colocan los puntos o está implícito. Es que lo que pasa es que, por eso estamos diciendo, si AC es igual a DF, o sea, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, nosotros lo que queremos demostrar es de que esto es igual a esto. Entonces, lo que me ayudó a justificar todo esto es estos razonamientos. Esto es dado, esto tiene su justificación acá, es dada. Esta tiene su justificación aquí, está dada. Este también, principio de sustitución. Todo está siendo justificado, miren, todo. Esto que estoy utilizando aquí, ya que se pudo observar con la construcción, esto es por la propiedad de sustitución. No sé si me di a entender. Sí, gracias, Lick. O sea, siempre tiene que ir justificado todo se justifica. Si no, estaríamos saliendo de algo sin ¿cómo se llama? Sin poder tener algo valedero. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos trabajando con ¿cómo se llama? Con cálculos o con partes sin medida. No estamos utilizando medidas en esta situación. Hay otros teoremas, esto no los voy a demostrar, pero los voy a anunciar porque nos puede servir. Si quieren, tómenle foto. Aquí el teorema 4.5 dice que la suma de segmentos iguales, si el segmento AB es igual al segmento DE, el segmento BC es igual al segmento EF, B está contenido entre A y C, y E está entre D y E. Entonces, AC, el segmento AC es igual al segmento DF.
En el caso del teorema del 4.6, estaríamos hablando de resta de ángulos iguales. Si la medida APC y la medida DQEF y la medida BPC y la medida del ángulo EQF son iguales, entonces la semirrecta PB está entre la semirrecta PA y la semirrecta PC, y en este caso la semirrecta QE está entre la semirrecta QD y QF. Entonces, la medida del ángulo APB es igual a la medida del ángulo DQF. Entonces, eso lo estamos enunciando por si nos sirve para poder hacer otros ejemplos. Podemos ir señalando estos teoremas que nos ayuden para justificar. Bueno, miremos, aquí tenemos ya una figura. Vamos a ir observando la figura y vamos a ver lo que nos da. Lo dado en este caso es que el segmento AB es igual al segmento CD. Que BD, el segmento BD, es igual al segmento DE. Ahora nos dice, pruébese que el segmento AC es igual al segmento DE. Vamos a ver. Quiero que ustedes me digan qué es lo que vamos a hacer. Vuelvo a repetir. Quiero ir escuchándolo. Su participación, por favor. ¿Con qué comenzaríamos? Afirmaciones. 3 miligramos. Eso es mucho. Y razones. Vamos a ver. ¿Cuál sería lo primero que podemos afirmar y que nos ayuda a justificar? Lo que nos han dado. Lo que El nos dieron, segmento AB ¿verdad? es igual al segmento CD. Es dado. Y BD es igual a DE, también es dado. ¿Qué más? Vamos a ver. Ahora sí necesito que ustedes vayan analizando esto. Tal vez sería segmento AE es igual al segmento AB más segmento BC más Vamos a ver. segmento CD. Vamos a ver. Vuelvo a repetir lo que digo. Pienso que sería el segmento AE igual al segmento AB más el segmento BC más el segmento CD más el segmento DE. Muy bien. Vamos, creo que se está complicando un poquito más. Pensemos en otra forma en que podamos ir resumiendo. Lo que sí podemos hacer aquí es utilizar las propiedades que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, el segmento BC. ¿A qué podría ser igual el segmento BC? A ver, alguien que lo pueda justificar. ¿A qué podría ser igual el segmento BC? A él mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso por qué? Recuérdense que ya estamos utilizando ¿Un un término. segmento es congruente a sí mismo? Sí, pero dijimos que íbamos a modificar ya la palabra por una propiedad. Es la propiedad reflexiva. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo mención a esto? Porque recuérdense que esto nos puede ir ayudando a hacer la situación acá. Si yo miro esto y puedo observar que el segmento AC es igual al segmento BD. ¿Por qué podría justificar esto? Sí. Bueno, o si no, miremoslo por otra parte, por sumas. ¿A qué sería igual Entonces, AC? ¿A la suma de qué? ¿De AB?
Más BC. Más BC. ¿Y esto qué propiedad nos ayudaría? Vamos a ver, recuérdense, lo vimos hace ratitos. Definición Iguales. de entre para puntos. Miren, no se preocupen si ustedes no cometen alguna equivocación, pero quiero escucharlos, que a mí me sirve que se vaya escuchando su postura, por favor. Bueno, miremos esto. Este sería el punto 4. Ahora miremos el punto 5. ¿A qué podría ser igual el segmento BD? Al segmento BC más el segmento CD. Al segmento BC más el segmento CD. CD. Bueno, miremos, ¿no? ¿Cómo razonaríamos esto? En la misma definición de entre para puntos. La misma definición, exactamente. Ahora miren, observen esto, porque aquí hay cosas que nos están diciendo. Miren, AB es igual a CD. AB es igual a CD. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? BC es igual a él mismo, por la propiedad reflexiva. Por lo tanto, yo puedo decir que AC es igual al segmento BD. ¿Y eso por qué? Por sustitución. Por sustitución. Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? Pensemos en otra parte, porque ya hemos llegado a algunas situaciones acá. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos decir que el segmento AB más el segmento BC es igual al segmento BC más el segmento Vamos a ver, CD. vuelvo a repetir. El segmento El segmento AB más el segmento BC es igual al segmento BC más el segmento CD. más el segmento CD. Vamos a ver. Quiero ver por qué analizó esto. ¿Usted lo tomó a partir de esto? Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué propiedad le podría decir aquí? A ver, sí, porque aquí hay una parte que nos puede ayudar, pero vuelvo a repetir, la idea es que vayamos construyendo, porque o sea, si yo estoy diciendo que lo voy a utilizar, tiene que ayudarme para servir, para poder buscar otra situación, porque después puedo restar BC aquí, y digo que AB es igual a CD, pero no estoy llegando a esta conclusión. Pensemos en otra parte. Sí, no le estoy diciendo que esté mal, solamente razonémoslo de otra manera. Porque puede ser de que esto pueda llevarle, pero pueda llevarle a un camino un poco más lejos. Vamos a ver, pensemos en esto. Vamos a pensar. ¿A qué podría ser igual el segmento AC? Vamos a ver. Con lo que hemos trabajado. Al segmento AB más el segmento BC. Uh-huh. Eso sería el segmento AC. Pero ya lo tenemos aquí escrito. ¿Sí?
al segmento BC más el segmento CD, Al segmento, ¿qué dijo? al segmento BC más el segmento CD. Se ve. Es lo mismo que tenemos aquí, solo que cambiamos de orden. Yo puedo asegurar que AC es igual al segmento de E, sin llegar a solo utilizando estos pasos. ¿Cómo lo puedo decir? Hay una propiedad que me ayuda en este caso. Miren, si al segmento AC es igual al segmento BD y el segmento BD es igual al segmento DE, por lo tanto, el segmento AC es igual al segmento DE. ¿Qué propiedad me hace trabajar eso? Propiedad transitiva. Exactamente, propiedad transitiva. Excelente, muy bien. Así es. Qué bien que estemos viendo ya esta abstracción. Eso es lo que a mí me interesa, que vayamos viendo esa abstracción para ir analizando todo esto. Ahí ya cumplimos con esta prueba. Miren, vuelvo a repetir el último proceso. Aquí llegamos. Si el segmento AC es igual al segmento BD y el segmento BD es igual al segmento DE, entonces el segmento AC es igual al segmento DE. Recuerden esa propiedad transitiva. Si A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. Esto se le llama propiedad transitiva. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Excelente, muy bien, felicidades. Y aquí hay otros segmentos, otras definiciones que nos van a servir, que está la prueba de teoremas, el uso de suplementos y complementos. Aquí tenemos la definición, por ejemplo, las sumas de las medidas ABC y DEF, que tenemos acá, es de 90 grados. Entonces nosotros podemos decir que el ángulo ABC es complementario del ángulo DEF y que el ángulo DEF es complementario al ángulo ABC. La definición de ángulo nos dice que los ángulos complementarios son dos ángulos cuya medida suman 90 grados. Ahí estamos lo viendo de la parte gráfica, simbólica y definiciones. Que si ustedes vuelven a ver, aquí nuevamente estamos viendo la configuración epistémica cognitiva que hemos estado señalando del enfoque ontosemiótico. Nuevamente, tenemos que la suma de las medidas de ABC y de EF es de 180 grados. En este caso, si nosotros unimos estos ángulos y los sumamos, nos darían 180 grados. A esto se le llama que son suplementarios. Si el ángulo ABC es suplementario de DEF y DEF es suplementario al ángulo ABC, entonces nosotros podemos concluir con la definición. Los ángulos suplementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Que aquí esto nos está ayudando para tener definiciones ya explícitas. Hay otra definición, que es la definición de par lineal de ángulos. Aquí nos dice, nuevamente miramos la simbología, el ángulo AOC y el ángulo BOC tienen un lado en común, que sería OB, la semirrecta OB. La unión de los otros dos lados, de la semirrecta AO y de la semirrecta OC, es una recta. Esta sería descrita la parte gráfica en esta parte. Ahora miremos, el ángulo AOB y el ángulo BOC son
un par lineal de ángulos? La definición nos dice, un par lineal de ángulos es un par de ángulos con un lado en común tal que la unión de los otros dos lados es una recta. Es la definición de par de ángulos. Vuelvo a repetir, esto nos va a servir a nosotros para poder justificar cosas en común. No sé si por favor, por lo menos en esta parte de los complementarios, sí me gustaría que los tuvieran las definiciones, que las tuviéramos claras para que las podamos utilizar ahorita en la prueba de este teorema. Si pueden ir tomando captura, me avisan. Si ya tomaron captura de estos, me comentan si ya. A ese sí, Lick. ¿A este? Ahorita le tomo. ¿Listo, Lick? Muy bien. Vámonos entonces, este teorema lo vamos a resolver aquí porque no nos va a quedar espacio acá. Vamos a ver. Voy a copiar este aquí y la parte que tenemos aquí. Bueno, entonces miremos acá. El teorema nos dice, este es el teorema de los complementos congruentes. Dos ángulos que son complementarios del mismo ángulo o ángulos congruentes son congruentes. Eso es lo que nos dice el teorema de ángulos congruentes. Entonces miremos esto que nos va a ayudar. Vamos a ir viendo algunas definiciones que nos puedan señalar una forma de poder trabajar esto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos están dando en este teorema. ¿Qué es lo que nos están dando en esta parte? El ángulo A es complementario del ángulo C y que el ángulo B es complementario del ángulo C. Ahora lo que nosotros vamos a tener aquí es pruébese que el ángulo A es congruente al ángulo B. Bueno, vamos a ver con las afirmaciones y los razonamientos. Ya sabemos que el ángulo A es complementario del ángulo C. Y también que el ángulo B es complementario del ángulo C. Esto nos lo dan, es el dado. Bueno, yo podría decir entonces aquí que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a 90 grados. ¿Por qué puedo decir esto? A ver. Por la definición de ángulos congruentes. Por eso les dije, tómenle captura, que eso nos va a servir. Ahora también podríamos decir que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es de 90 grados. ¿Por qué podemos decir esto? Por la definición de ángulos congruentes. Si miramos esta situación, yo podría decir también que la medida del... Perdón, a ver que está nuevamente raro. Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. ¿Y cómo puedo justificar esto? A ver, alguien que lo pueda decir.
A ver. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lic. A ver, ¿qué podríamos justificar con esto? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. ¿Por qué lo podría decir? Definición de ángulos complementarios. No. Estamos haciendo una propiedad de sustitución. Mire, pues, recuérdese que la definición de ángulos, de ángulos congruentes, pues aquí es complementarios, perdón. Perdón, ese fue un error mío. Aquí estoy utilizando la definición de ángulos complementarios. ¿Qué es lo que nos dice la definición de ángulos complementarios? Son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Entonces, por eso estoy utilizando aquí la definición de ángulos complementarios. Pero lo que hice aquí fue una sustitución, porque si esto sumado nos da 90 y esto sumado nos da 90, entonces esto es igual a esto, porque tenemos una medida que es igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lic. Muy bien. Entonces, yo podría utilizar un poco de álgebra acá. Si resto la medida del ángulo C en ambos lados, puedo decir de que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. ¿Esto por qué lo podría decir? A ver. No quiero que se sientan presionados, pero sí me gustaría escucharlos. Acuérdense que lo que estamos buscando aquí es un conversatorio. El principio de sustitución. Aquí sería principio de sustitución. Eso lo hicimos acá. Suma Aquí de iguales, ¿no? Resta sería propiedad de resta, porque restamos en ambos lados el ángulo de C. De resta de iguales. Bueno, si yo digo que la medida del ángulo A y la medida es igual a la medida del ángulo B, entonces yo puedo decir que el ángulo A es congruente al ángulo B. ¿Y eso por qué lo puedo decir? Por la definición de ángulos congruentes. A ver, alguien que me pueda decir cuál es la definición del ángulo congruente para escuchar. ¿Cuál sería la definición del ángulo congruente? Si ustedes recuerdan, dice que los ángulos congruentes son ángulos con exactamente la misma medida. Entonces, si yo estoy diciendo que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, entonces el ángulo de A es congruente al ángulo de B. ¿Por qué? Porque las medidas son exactamente iguales. No sé si está claro esto, por favor, si no pregunten. Vuelvo a repetir de que yo lo que quiero es que vaya quedando todo claro, pero sí necesito saber si se está comprendiendo el tema. Sí, está claro, licenciado. Ah, muy bien. Gracias por comentar. Oye. Licenciado, tengo una pregunta. A ver, dígame. Entonces, ¿podríamos decir que ángulos congruentes son ángulos iguales o no? Mire, pues, la situación es esta. La definición de ángulos congruentes es que la medida del ángulo A, de un ángulo, sea exactamente la medida del otro ángulo. Entonces, si las medidas son iguales, yo digo los ángulos son congruentes.
no, la representación de la medida del ángulo A, si usted se da cuenta, la medida del ángulo A no la estoy representando de la misma manera acá. Porque aquí estoy diciendo el ángulo A es congruente al ángulo B. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Y hay una diferencia, y qué bueno que lo menciona. Porque hay una diferencia entre igual y congruente. A ver, ¿cuál creen que sería la diferencia entre igual y congruente? A ver. Si no, googleenlo para que así podamos escuchar a intervenciones de alguien más, para que así podamos escuchar a los demás. Tal vez la posición o la ubicación, ¿no? O sea, Sí, en este caso estamos hablando de posiciones, ¿verdad? En este caso estamos observando inclusive la parte de ver una correspondencia entre esas partes. Y recuérdense que las propiedades de congruencia es que se puede aplicar las propiedades reflexivas, transitivas y simétricas en estas situaciones. En este caso, en igualdades, nosotros podemos relacionar entre medidas de iguales y figuras que nosotros tengamos. Pero la congruencia y la igualdad tienen esa diferencia, que nosotros podemos utilizar y aplicar las congruencias para propiedades reflexivas, transitivas y simétricas. Y en el caso de las igualdades, estaríamos hablando prácticamente en las medidas para poder representarlas de esa manera. Y las partes que están en diferente posición, podría ser algo que nos ayudaría a poder, ¿cómo se llama?, diferenciar estas situaciones. Pero el concepto de congruencia está emparentado con el de igualdad y se espera que tenga un significado intuitivo a partir del lenguaje natural para lo que nosotros estamos utilizando. Pero los segmentos, lo que sí podemos definir es que los segmentos son congruentes, sí y solo sí. Los segmentos, los ángulos son congruentes, sí y solo sí tienen la misma medida. Eso es lo que nosotros queremos afirmar. ¿Alguien más que quiera comentar? Me gustaría escucharlos. Es que sí me gustaría escucharlos, más que todo para saber que está quedando claro esto. Recuérdense que en la parte de la argumentación es que nosotros podamos defender un tema, así se conoce la concepción. Recuérdense que eso ya lo he mencionado en la configuración epistémica cognitiva. Y podríamos también utilizar otros términos para poder señalar. La congruencia y la igualdad son conceptos que son muy similares, pero al momento lo podemos confundir, porque la igualdad significa que las magnitudes o tamaños de cualquiera de las comparaciones que se hagan son iguales. El concepto de igualdad es un concepto que nos ayuda a familiarizar esa situación de la parte de medidas, ¿verdad? No sé si está quedando claro, por favor. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Ahora, la parte de la congruencia, en el contexto tanto de la congruencia de la geometría, más que todo,
Los medios congruentes son iguales en ambas figuras y tamaños, pero estamos hablando de dos cosas similares que están en diferente posición y se pueden considerar una copia exacta de la otra. Entonces nosotros decimos que son congruentes en esa situación. Y en este caso es independiente la posición que estén. Por ejemplo, en el caso de aquí, si ustedes miran, este ángulo tiene una posición diferente a este ángulo, pero son congruentes. Esta es una copia de este, son congruentes y están en diferente posición. Sin embargo, la posición que como está, se podría decir que está diferente a esta posición, pero la magnitud es la misma. Por eso es de que yo puedo decir que son congruentes. Muy bien. Miremos este teorema. Dice el teorema, vamos a ver cómo vamos en tiempo antes de. Ay, perdonen. Vamos a dejar esto para la próxima clase entonces. Ya me estaba pasando del tiempo. Solo quiero